Mi nombre es Jorge y hoy vamos a aprender cómo usar SketchUp de una manera bien básica, por así decir. Esta es la parte inicial cuando abrimos SketchUp y tenemos que elegir una plantilla. La medida, cierto, que más nos acomode. En mi caso siempre suelo trabajar con centímetros, así que vemos que dice centímetros y seleccionamos esta cara. Acá la agrandamos y tenemos esta ventana, cierto, la ventana inicial donde nos aparece esta persona. Eh, yo de principio la elimino al tiro. Selecciono y con la tecla borrar se elimina. Vemos tres líneas, ¿cierto? Que son los ejes donde va a estar nuestro diseño. Suele partir, en realidad debiera partir, ¿cierto? Del color verde, que esto muestra la profundidad de nuestro diseño, hacia la derecha, el ancho, y la letra, el color azul sería la altura. ¿Ok? En caso de que si voy y selecciono, ¿cierto? Una medida y no está en centímetros, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos en esta sección, en medidas, vamos a saber al tiro en que puede estar en metros, en pies, en pulgadas. Como te digo, para mí me acomoda en centímetros. Si a ti te acomoda en centímetros y no está en centímetros, la otra forma de cambiarlo es, te vas a extensión, a ventana, a información de modelo, y en estas opciones al final donde dice unidades, tú puedes cambiarla también de centímetros, etcétera, y ahí la puedes cambiar a centímetros. Vale, teniendo eso claro, vamos a comenzar. Tenemos con la wincha de medir, vamos a dar todas las medidas de nuestro diseño. Vamos a partir, ¿cierto? Desde el color verde hacia nuestra derecha, hacia acá. Nuestro mueble va a tener una medida de 80 centímetros. Aquí vamos a tener que, sin soltar, si tú haces clic en el eje verde sin soltar, tú puedes escribir la medida que necesitas, sin necesidad de estar buscándola acá, ¿cierto? Para que calce, porque la verdad es bien complicado. Entonces, si yo hago clic y aprieto el número 80, escribo 80 con la letra Enter, automáticamente me hace la medida que necesito. Podemos rectificar, ¿cierto? 80 centímetros exacto. Vamos a hacer lo mismo hacia atrás. 60 centímetros. Escribo el número 60, Enter, y automáticamente me creo el espacio de trabajo. Vamos. Suelo yo comenzar a hacer los laterales del mueble. En este caso el espesor va a ser de 1,8 centímetros. Si pongo 1,8, el computador no me lo va a leer. O sea, en este caso, el programa. Siempre vamos a usar la coma. Y acá es donde vamos a seleccionar, ¿cierto?, el área de nuestro lateral. Tomamos esa esquina. Siempre tratemos de hacer un buen zoom para percatarnos que sea la medida correcta. Hasta esta esquina, que debería ser 1,80 por 60. Y en la parte de medidas siempre vamos a estar chequeando para corroborar que está correcto. Entonces tomo esta esquina, ¿cierto?, hasta la esquina de atrás y me hizo 1,80 por 60. Hago clic y automáticamente me seleccionó el área que necesito. Ahora, la altura, vamos a darle una altura de 90 centímetros, pero esto va a tener un zócalo de 10, por ende va a quedar de 80 centímetros. Aquí nosotros tenemos que darle la altura a nuestro lateral. La podemos hacer de dos formas. Seleccionamos acá, ¿cierto? Vemos que hay unos puntitos, eso me indica que el área que quiero elevar.
Si hago un clic y comienzo a elevar, empieza a elevarse la pieza. Este sería el lateral de nuestro mueble. Vamos a hacer lo mismo que antes. Un clic sin soltar y vamos a escribir la medida. 80 centímetros. Enter. Nos alejamos un poco y vemos que aquí está nuestro lateral. Algo que yo suelo hacer es como desplazarme por SketchUp. Suelo usar la manito, hago un clic y me arrastro. Clic sin soltar y me arrastro. Al costado está para orbitar el modelo. Entonces un clic y me muevo y puedo desplazarme en este sentido, orbitar el objeto. Con la tecla espacio también nos va a aparecer esta flechita. Que con esta flecha yo puedo seleccionar el objeto. Vamos a retroceder. Vamos a orbitar. ¿Cierto? Ahí estamos orbitando en el modelo. O también puedo apretar la letra O, que es más rápido. Entonces, tenemos tres atajos. La H, que vendría siendo la manito para poder moverme. La O para orbitar. La T para seleccionar, ¿cierto? La medida que necesitemos. Yo cuando tengo, por ejemplo, la wincha y no quiero medir, sino que quiero seleccionar un objeto, automáticamente, por inercia, me aparece la tecla espacio y me aparece la flechita, ¿vale? Ahora viene un caso bien importante. Si yo este lateral no lo vuelvo, desconozco el nombre, pero si no lo vuelvo un sólido, por así decir, cuando quiera seleccionar un lateral o moverme, si yo vuelvo a crear otras piezas dentro de este mismo modelo, todo se va a unir. Y a mí me interesa que todo esté separado. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a presionar la tecla espacio y vamos a hacer 3 clics y se nos va a seleccionar toda la pieza. Con la letra O puedo orbitar, ¿cierto? Y puedo darme cuenta de que todas las piezas, todas las caras están seleccionadas. Ahora, con el clic derecho, voy a hacer crear componente. Y se me va a crear mi primer componente. Le pongo crear y ahí estaría listo nuestro primer componente. Si yo lo selecciono, se selecciona todo el componente. Vamos a volver atrás. Ahí no está mi componente. Si yo selecciono sin crear, se me va a seleccionar una cara y así todas las caras. Si yo intento mover esto con la letra M, se me deforma. Vamos adelante. Vamos a crear el objeto. Crear componente. Si yo muevo este objeto, ahora se mueve completo, sin deformarse. Da un clic y ahí está. Vamos a hacer el otro lateral. Puedo derechamente copiar, o sea, marcar 1,8 hacia adentro, ¿cierto? O tomar este mismo y copiarlo. Si yo aprieto la tecla comando C y comando V, voy a copiar el objeto seleccionado. Acá, algo muy importante. Siempre tenemos que estar trabajando con un zoom que nos permita corroborar que la pieza está en el lugar que queremos. Entonces a mí me interesa que esta esquina llegue acá, a esta intersección. Entonces lo que hago es con la letra M tomar esta esquina y correrla. A veces nos pasa esto que necesitamos hacer un zoom bien profundo y ahí ya, ¿cierto? Podemos ver que la pieza, incluso podemos hacer más zoom, que la pieza, ¿cierto?, está en el lugar que queremos. Ahí nos alejamos y como ven tenemos los dos laterales hechos. Ahora vamos a crear el piso de nuestro mueble. Pueden ser dos formas. Puedo crear el grosor, que es 1,8, el material por defecto, ¿cierto? Cuesta un poquito más porque como es grande, tomamos esa esquina y tengo que hacerla hasta esta esquina. Entonces ahí ya creé, ¿cierto?, el material. Y ahí están los puntitos que me dice que esto es lo que voy a
extender. La otra opción es tomar con la herramienta puede ser con la letra R, ¿cierto? Tomar esa esquina y traerlo, como les dije, siempre con un zoom hasta esta esquina. Y de esa forma ya seleccioné el área, ¿cierto? Que quiero elevar. Entonces vamos a elevarla 1.8. Ahí la escribí y ahí lo realicé. Vamos con los 3 clics, espacio, 3 clics, corroboramos que está todo marcado y creamos nuestro, siempre con la flecha, porque si estoy así y hago clic derecho, me aparecen otras opciones. Entonces recordar siempre tener la flechita con la tecla espacio, crear componente. Vamos a crear los refuerzos. Yo suelo usar 10 centímetros. 10 centímetros, escribo 10. El grosor por defecto 1.8. Cuando yo estiro la pieza, yo le puedo, si yo me fijo, hago calzar con esta línea. Puede ser cualquier línea, puede ser la de arriba, puede ser la de abajo. La pieza me va a llegar exactamente hasta esta línea. Suelto y ahí ya estaría. Vamos a crear la pieza y vamos a hacer la opción de copiar. Control C, Control V. La dejamos ahí porque siempre es difícil hacerla calzar a la primera, así que lo mejor es movernos, estar en un sentido que podamos ver bien esta esquina. Tomamos esa esquina y la arrastramos y ahí, cierto, nos quedaría perfecto. Vamos a crearle un fondo con la letra R. Podemos seleccionar el área o en esta opción, ¿cierto? A mí me acomoda más porque aprendí a usar los atajos del teclado. La letra R, tomamos esa esquina, ¿cierto? Hasta la esquina inferior. Y ahí ya creamos un área donde vamos a poner el fondo, que suelen ser de 3 milímetros. Escribimos 0,3. Enter. Un detalle, a veces como es muy delgado, a veces me toman la pieza interior. Entonces vamos a hacer bien abajo. Ahí ya me seleccionó. 3 clics. Y creamos componente. Y ya está listo. Vamos a hacer las puertas. Aquí un dato curioso. Vamos a eliminar, ¿cierto?, las líneas. Nos vamos a edición, eliminar guías. Y ahí tenemos un diseño un poco más limpio. Incluso a veces los ejes me complican, así que a veces suelo ocultarlos. Vamos a ver. Vamos a ejes. Ocultar. Un detalle curioso. Vamos a sacar el eje de este mueble. Sabemos que mide 80, el eje son 40. Si yo no quiero escribirlo, puedo marcar desde ese lateral hasta, si tú ves, se va solo hasta el centro. Siempre que tome una línea, puede ser esta línea, puede ser esa línea o abajo. Si lo hago acá al medio es difícil, pero si lo hago acá, mira, se va solo al 40. Suelto y ahí estaría solito, me lanza a la mitad. Yo suelo darle un espacio de alrededor de 4 milímetros. Entonces le escribo 0.2 hacia allá y 0.2 hacia la izquierda. Aquí tendríamos el ancho de las puertas. Vamos a hacer el alto. Solo darle unos 4 centímetros. Y ahí tendríamos la puerta. Vamos a seleccionar ahora el área. Tomamos. Recordemos el espacio en el centro. Hasta acá. Y
desde esa esquina, ¿cierto? Vamos a hacer un zoom porque no vemos bien. Y ahí tenemos el área de las dos puertas. Vamos a darle el ancho, 1.8 por defecto. Vamos a crear el componente y crear componente. Vamos a eliminar las guías y de esta manera tenemos nuestro primer mueble. ¿Qué les parece? Con la opción de acotación, de acotar, puedo mostrar, ¿cierto?, las medidas que estoy usando. Acá tengo 60 y acá medio 60.3 porque lo tomé desde el fondo. Si te fijas, tomé el fondo. Y así concluimos nuestro primer video. Gracias por ver el video. Cualquier duda, consulta en los comentarios o por mensaje. Hasta luego.